En los últimos días, los casos Quinsaloma, Dusac e intento de magnicidio el 30 de septiembre han concitado la atención pública. El doctor Galo Chiliboga, fiscal general del Estado, está con nosotros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, muy buenos días. Cuando se dictó la sentencia en el caso Quinsaloma, recordemos lo que usted señaló al respecto. Veamos. Habilidad de varios de los sindicados, de la señora Carolina Llanos y de 3 sindicados más. En cuanto al señor Galo Lara, la Fiscalía no logró demostrar su participación, así lo ha declarado la Corte. Nosotros acusamos, llevamos pruebas. Cuando la Fiscalía no gana el caso y los jueces determinan que no lo gana en este punto, es porque los jueces no le dan la razón a la Fiscalía, y así está muy bien, pero le ha dado la razón a la Fiscalía en el resto de los casos. La propia defensa del señor Lara insinuó permanentemente de que esta era una persecución política en su contra, de que esto era un caso montado contra él. La Fiscalía trabajó honesta y lealmente en este caso. A ver, ¿qué ocurrió después? ¿Cómo es que las cosas cambiaron tan drásticamente respecto a la situación del ex asambleísta Lara? ¿Qué pasó en el proceso? Bueno, como lo relata esa entrevista que se me hace a la salida de la audiencia, que fue alrededor de la 1 de la mañana cuando finalizó el caso, justamente dijo la Fiscalía que no se habían tomado en cuenta las pruebas que había presentado la Fiscalía en contra del señor Galo Lara. Pero siempre decimos lo mismo, que la Fiscalía respeta lo que dicen los jueces. Apelaron de la sentencia, apeló la acusación particular, apeló otros sindicados en el caso, y la revisión que hace la Corte de la sentencia en esta sala considera de que había una interpretación inadecuada de la prueba en contra del señor Galo Lara, prueba que servía para Carolina Llanos, sin embargo no servía para el señor Galo Lara, lo que no puede ser y ser al mismo tiempo, ¿no? Como usted conoce. Esa es una decisión que han tomado los jueces, han fundamentado razonablemente su tesis, y nuevamente la Fiscalía respeta lo que dicen los jueces. En todo caso, todavía queda la casación para terminar con ese proceso hasta que se ejecutaría la sentencia. Lo que sí quisiera recordarle es que insistió la Fiscalía durante todo el proceso que esto no se trata de un caso político, no se trata de una persecución a un dirigente político, se trata de la investigación de un caso de derechos humanos en donde hubo 3 personas fallecidas en las condiciones que todo el país conoce, ¿no? Nada más. Eso es el caso que llevó la Fiscalía. Ahora, el denunciante del caso Dusac, el asambleísta Andrés Páez, en cuanto a la formulación de cargos que quedó ayer aplazada, aquí en Contacto Directo señaló lo siguiente, veamos. El proceso de investigación realizado por la Fiscalía tiene serios vacíos. No existe el peritaje de los correos electrónicos. Ahí están las comunicaciones que Dusac le cursa tanto a Pedro Delgado cuanto a Francisco Endara, su cuñado. Tampoco existe el testimonio ni la investigación respecto de Juan Jusey, que es el titular de las cuentas en Estados Unidos y en Suiza, a las cuales se transfirió el dinero cobrado por Dusac. Es decir, sí existen pruebas abundantes en el proceso. Existen correos electrónicos, grabaciones, documentos de la Superintendencia de Bancos. Esto es lo que el país tiene que conocer. Aquí se le pide la formulación de cargos a Pedro Delgado, pero no se ha recibido la versión de Pedro Delgado. Pero al no existir esta versión que debieron haber rendido tanto Dusac como Delgado, como Jusey, que es el beneficiario, lo que estamos es provocando un vacío procesal. El juez en su momento dirá, si bien la Fiscalía formula cargo en contra de estas personas, resulta que no hay pruebas con que acusarles. Ni siquiera hay el testimonio de Pedro Delgado. Por lo tanto, al decir eso, les librará de responsabilidad. A ver, doctor, ¿qué nos puede decir al respecto? En primer lugar, que un asambleísta no puede hacer esas aseveraciones sobre un proceso al cual él no ha tenido acceso. Es un proceso, una indagación, como todas las indagaciones, reservadas. Por lo tanto, todo lo que dice el señor asambleísta carece de verdad. Segundo, los asambleístas pueden opinar sin duda sobre hechos jurídicos, hechos políticos, pero ajustándose a la verdad de los hechos. Ayer estuvo el asambleísta
en la audiencia que se iba a instalar y que no se instaló por una cuestión absolutamente intrascendente. Cuando el juez, adecuadamente actuando, el juez tomó la decisión correcta al decir: señor fiscal, demuéstreme que el señor Pedro Delgado tiene fuero de corte. Y le presentamos un documento en donde se relatan todas las disposiciones legales por las cuales Pedro Delgado asume esa gestión. Por el principio de contradicción, el señor juez puso en conocimiento de los defensores y unos defensores aceptaban la tesis de que con ese documento evidentemente se configuraba la representación del señor Pedro Delgado y por lo tanto su fuero de corte nacional. Otros abogados no lo compartieron así. Para ello, la Fiscalía, para evitar un posible conflicto posterior de competencia, a pesar de que en el propio proceso tenemos la resolución 001, en donde se dispone que Pedro Delgado asume la dirección y representación de la UGDEP, no quise hacer más incidentes. Si ellos necesitan que les presentemos el acta de posesión del señor Delgado, aquí está. Es un acta en el fideicomiso AGD, perdón, si lo alcanzan a ver, en donde el 6 de abril se nombra representante legal de esta institución. De tal manera que, pasado ese incidente, nosotros vamos a proseguir con la audiencia, pero insisto, creo que el juez actuó correctamente. Era su obligación demostrar, pero como la parte de los defensores no le dieron tiempo ni siquiera a argumentar los temas, vi que íbamos a entrar en un debate intrascendente y le pedí: señor juez, suspendamos esta audiencia o no la instalemos para que la Fiscalía pueda presentar, como de hecho lo tenemos el documento. Ahora, en el caso de Dusac llama la atención que el beneficiario del crédito, el presunto peculado, Gastón Dusac, no está en la lista de las 13 personas contra las que se formularían cargos. ¿Por qué esta ausencia de Dusac en esa lista? A ver, como ha dicho el asambleísta Andrés Páez, la versión que se le pidió a Dusac, la Fiscalía ha esperado un tiempo lo suficiente, vamos ya como 3 meses y más, esperando que la asistencia penal internacional sea cumplida. Es más, en una presencia que tuve en Buenos Aires, hablé con la fiscal general para pedirle una atención a esta diligencia judicial que todavía no nos llega. Pero tampoco la Fiscalía va a esperar infinitamente sobre estos hechos. En cuanto a las objeciones del señor Andrés Páez sobre las versiones, si no hay las versiones, él es especialista en derecho laboral, sin duda, pero no tanto en derecho penal. Las versiones son parte de un proceso y cuando llegamos ya a la parte final del proceso, la prueba se realiza en esa audiencia. Por lo tanto, la Fiscalía estará preparada de llegar a ese momento con las pruebas que sean necesarias, ¿no? Ahora, pasando a otro caso, el caso del policía Johnny Casalombo, por supuesto intento de magnicidio contra el presidente Rafael Correa. El Ministerio del Interior lo acusaba porque un ciudadano lo identificó en un video bajo el sistema de recompensas de los más buscados. Ahora resulta que fue un error, pero estuvo más de 3 meses preso. La Fiscalía misma es la que ha pedido al juez la sustitución de la prisión preventiva. Pero al asambleísta Keber Jiménez lo condenaron a 18 meses de cárcel por denuncia declarada maliciosa y temeraria a pedido de la Fiscalía. En el caso de Casalombo, todo quedará como si no ha pasado nada. La Fiscalía no pedirá que se declare la denuncia como maliciosa y temeraria, solamente fue un error de un denunciante. No. A ver, aquí son dos situaciones absolutamente diferentes, ¿no? No podemos comparar la situación del señor Jiménez con la denuncia que viene desde el Ministerio del Interior. ¿Qué dice el Ministerio del Interior? No tanto el Ministerio del Interior, sino la policía, que es una dependencia del Ministerio del Interior, nos trae un video en donde se identifica a una persona que dicen maten al presidente. Esa persona, por esta evidencia, se pide al juez la detención provisional. Pero la Fiscalía no se queda solo con ese documento, en este caso un documento fílmico. Pide un peritaje, el primer peritaje dice no estaríamos seguros de que sea el señor Casalombo.
pide un segundo peritaje. Ese segundo peritaje tampoco lleva a una certeza. Y un tercer peritaje, incluso con un experto internacional, definitivamente dice no corresponde al señor Casalombo. Pero el señor Casalombo es un policía que había estado en el equipo de investigación del 30S. Y por lo tanto, había unas situaciones un poco sorprendentes ahí. Ahora, pero ¿por qué la policía no sabe cuál es el policía que pidió matar al presidente? Porque si es un miembro de la policía, parece raro eso que lo... Pero justamente eso es lo que estamos investigando. Eso es lo que estamos investigando. Pero esto le demuestra una vez más, Alfredo, que la Fiscalía hace un trabajo profesional, que si encuentra que una persona no tiene esos indicios de responsabilidad, inmediatamente pide a los jueces que lo reparen. Y por lo tanto, él no ha salido de la indagación, del proceso, quiero dejarlo claro. Lo que he pedido es que se suspendan las medidas cautelares que habían en su contra. Doctor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, muy amable y buenos días.